Dice mucho de lo que hablaremos luego, del imperio que tiene en esta sociedad la retórica. Es decir, utilizar la comunicación, utilizar el lenguaje, no para decir algo, sino para conducir a los demás a lo que nosotros deseamos. Y entonces, aunque sea por este recoveco, sí tiene mucho que ver esto con la verdad y con el futuro de la verdad. Porque es preguntarse desde una persona que tiene convicciones con lo que aparece cada día en los medios de la cultura. En los medios de la cultura que están dominados por una cultura neonominalista, posmoderna es el nombre que se le da actualmente, desde hace un par de décadas, que consiste en tener la sensación de que no podemos estar seguros de nada. Fíjense ustedes que si no podemos estar seguros de nada, no podemos hablar de la verdad, pero ni podemos hablar de la mentira. Si no podemos estar seguros de nada, nada es verdad ni mentira. Y por consiguiente, en ese hueco del conocimiento y de la relación, lo que entra es: yo utilizo mi comunicación para conseguir del otro que haga lo que yo quiera. Es decir, el lenguaje se convierte en una realidad absolutamente retórica. Lo que hace este artículo sobre la verdad, sobre el futuro de la verdad, es decir, hombre, la verdad, luego lo diremos, se va a abrir paso, en la verdad en el sentido de la realidad, se va a abrir paso, se quiera o no se quiera. Si se descubre la fusión nuclear, la bomba atómica va a existir, se quiera o no se quiera. Todo lo que es posible llega a realizarse. Lo que hay que preguntarse, dice aquí Steiner, no es tanto por si tiene futuro de la verdad, sino si tiene futuro el ser humano tomando la verdad como la toma. Es decir, si con el ejemplo que es un ejemplo muy propio por Bronowski, que fue de los que se arrepintió, digamos, de estar a favor de la fusión nuclear por los conocidos hechos de Hiroshima y Nagasaki. Es verdad que se puede hacer esto, pero debemos hacer esto. Pero debemos hacer esto ya es un concepto de verdad, que es la verdad sentido. ¿Tiene sentido hacer esto? ¿Esto es de acuerdo a la verdad de la creación? ¿Esto es de acuerdo a la verdad de los seres humanos? ¿Esto es la verdad de las relaciones? Pero hay otro tipo de verdad, que es la verdad mostrenca. Esto es así. Yo digo que ahí hay una montaña y es verdad si la hay y es falso si no la hay. Y todavía con otra acepción de verdad, que es verdad es decir lo que se piensa y mentir es decir al contrario de lo que se piensa. Pero lo que se piensa puede ser una gran mentira y lo contrario de lo que se piensa puede ser una gran verdad. Y piensen ustedes que esto da lugar a una situación que podíamos llamar, como diría, neorrenacentista, neoinquisitorial. Esa situación de que la mentira tiene, la verdad tiene diversas acepciones y hay que saber en qué acepción de la verdad estamos hablando para saber lo que estamos diciendo, es lo que plantea a propósito del dilema que se plantea Bronowski, lo que se plantea en este artículo, que es el más extenso de un libro de 500 páginas, Steiner. La humanidad en estos momentos me parece a mí que se enfrenta con un problema que es el de fundamental, que es el de la superficialidad. La superficialidad es la que impide hablar verdaderamente de verdad.
es verdad aquello que tiene una lógica científica demostrable. Lo cual no quiere decir que sea una verdad absoluta, porque si pensamos que verdad es el sentido que tiene ¿eh? una realidad o una relación o, o un ser personal, el sentido que tiene, para el cual puedes tener en cuenta, debes tener en cuenta el dato de una parte de la realidad que es la que explora la ciencia. En tercer lugar, le llama la verdad desde el aspecto romántico existencialista, que es la sagacidad del hombre, decía Tolstoy, del hombre del campo. Y luego están ya las últimas teorías, las del relativismo, que puede ser el relativismo de distinta manera. Si, por ejemplo, el marxismo no es un relativismo, si se considera que en último término todos son relaciones económico-sociales, pero es un relativismo en la medida en que uno considere que no todos son relaciones económico-sociales y además que las relaciones económico-sociales cambian con la historia. Por consiguiente, es un relativismo histórico, en ese sentido, el marxismo. El que es posible la fusión atómica, eso es una verdad. Y la verdad es superior al hombre, no lo dicen en una escala de valores, no en la verdad sentido que yo he dicho antes, sino que es superior. Eso va a ocurrir quieras o no quieras. Y en ese sentido es superior al hombre. Y en ese sentido, lo que se puede hacer se hará. Y la verdad permanece aunque el hombre no permanezca. Pero entonces lo que está en juego es el ser humano. Porque si el ser humano opta por la verdad empírica, esto es lo que hay, en vez de por el sentido que tienen las cosas, la verdad te puede llevar por delante. Lo fundamental es la verdad sentido. Entonces él dice, habla de la guerra también en un momento dado. Vamos vamos a seguir adelante, seguiremos adelante bombardeando como Hiroshima y Nagasaki, porque esto es lo que hay. No, habrá que acudir a esa otra verdad. El ser humano tiene, si uno acepta la verdad como principio de sentido, el ser humano es absoluto porque tiene un sentido. Y entonces no se trata de, en este caso, de la supervivencia del mártir, que es que da la vida, pero no se da a sí mismo, da la vida por la verdad, pero da la vida por el sentido, el sentido de lo que es el ser humano que da testimonio de la verdad. En todos los que no son del relativismo, toda la cultura que no es la del relativismo, de la cultura cristiana occidental, eso que preguntan no es un dilema, porque en el fondo, ¿qué es más, la verdad o el ser humano? Eso es una unidad indisociable. La verdad, sentido, y el compromiso que el ser humano tiene con la verdad sentido. Estas Ujú. otras verdades, que son pequeñas verdades, verdades minúsculas, se integran o no en eso que es lo radical. Y aquí él hace alusión, que está en toda su obra, pero aquí lo que está hablando de otra verdad, como la verdad empírica se puede imponer al ser humano. Pero más bien lo que él, no aquí, sino en general, sugiere es que el ser humano tendría que someterse a la verdad porque es una misma cosa. Es todo este movimiento woke que en español llamaríamos más que despierto progre. ¿Eh? Hay unas convencionalidades y sobre esas convencionalidades no te puedes pronunciar. Que eso ha existido más o menos toda la vida. El pensamiento dominante es aquel a favor del cual te puedes pronunciar sin ningún problema y contra el cual no te puedes pronunciar sin tener
que pagar un precio o un alto precio. Y eso, en esta sociedad de principios del siglo XXI, probablemente pasa como no ha pasado nunca, y en el siglo XX ha pasado más que nunca en los anteriores, por las nuevas tecnologías que son tan buenas y tan positivas. Pero quiere decir, hablaba antes de la superficialidad como problema, pero estas nuevas tecnologías quieren decir que presentan en paridad, en par igual, no sé, pero una nueva tecnología en televisión, aparece el criminal y el héroe, el santo y el perverso, el sabio y el ignorante, absolutamente de una manera plana y de una manera, muchas veces, para el espectador, indecidibles. Eso es el gran problema de la cultura contemporánea. Y ese gran problema que ha existido siempre, véase la retórica de Aristóteles, se multiplica hasta el infinito y no sabemos hasta dónde vamos a llegar con las posibilidades que dan los medios de comunicación actual. El ruido suele ser parte de la comunicación retórica en el más sentido de retórica, porque la retórica la puedes emplear a la vez para la verdad y la mentira hasta el infinito. Pero el ruido lo que no te deja es decantar. El ruido es una forma de superficialidad. De modo que en gran medida decir ruido y decir superficialidad es decir lo mismo.